¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy muy bien. Estoy dando un pequeño paseo por Ascó. Había hecho un vídeo antes, pero al final me he puesto a divagar y me he liado. Voy a intentar simplificarlo porque, bueno, esto no tengo guión, ¿eh? Esto es totalmente sin guión, en pro de la espontaneidad, cosa que defiendo yo a capa y espada, la espontaneidad a la hora de hacer cualquier cosa. Ahí es donde se ve realmente la autenticidad. Bien, voy a hablar de lo siguiente en este vídeo. Y voy a intentar no extenderme mucho, ni ser muy pesado, ni divagar, ni nada de nada. El tema de la implementación ASIC de la Neo Geo Plus, que la gente lo está criticando y están diciendo que tenían que haber tirado más por el tema del FPGA, por la flexibilidad que te da a la hora de poder encapsular en un chip todas las movidas que llevaba la Neo Geo. Pues si tú lo haces con FPGA y te equivocas, puedes reprogramar. En cambio, si lo haces con un chip ASIC, pues como te equivoques, lo has cagado. Vale, voy a dar contexto. Y voy a dar contexto con el tema de las placas MVS. Las placas MVS y sus posteriores revisiones tuvieron 4 o 3 revisiones. O sea, tuvieron 4 o 5 placas y sus variables por revisión. Y bueno, la primera salió, las primeras eran las MV 1, 2, 4 y 6, y la única diferencia que había en estas placas entre unas y otras, variaciones de la primera placa, era el número de slots, o sea, la cantidad de cartuchos o juegos que tú podías pinchar en la placa. Y nada, y por todo lo demás las placas eran iguales, tenían un slot de tarjetas, los slots para meter los juegos y componentes a tropel. Tenían un mogollón de componentes. Esa es la primera revisión de estas placas. Cambia cómo pinchas todo el juego en la placa, que pasa de ser de pincharlo de forma vertical a hacerlo en horizontal, y reduces componentes. La segunda revisión, que ya serían las terceras placas, miniaturizan más aún la placa, quitan componentes. La carga sigue siendo igual hasta que al final te vas a la última revisión, que la carga del juego era de forma vertical y no tenían casi componentes. Era una implementación ASIC de las otras placas en esta última revisión. ¿Qué pasa con esto? Pues ventajas y desventajas de hacer esto. La primera ventaja es económica. Abaratar costes de fabricación. La segunda ventaja son técnicas, o sea, es técnica. A menos componentes, menos ruido. A menos componentes, menos interferencias. A menos componentes, ruido, interferencias, calor. A menos calor, menos problemas para reparar después. O sea, menos posibilidad hay de que se pueda joder otro componente por culpa del calor o el mismo componente que emite el calor. Las interferencias, pues bueno, menos interferencias, menos probabilidades de que por un problema eléctrico se joda la placa. Y el tema del ruido, pues te permite pues tener mejor señal de vídeo, mejor señal de audio, etc. Vale, desventaja de esto, pues que cuanto menos componentes y más específicos sean los componentes que tú dejes, hagan más cosas, más especializados estén en varias cosas a la vez, pues bueno, es como una caja negra, ¿no? Si se jode alguna implementación, alguna de los componentes implementados en un chip, que este chip hace 3 cosas, pues no vas a saber qué es lo que ha fallado, la verdad. Entonces vas a tener que sustituir el chip entero por otro. Claro, es una putada. Pero también hay una cosa, esto es con matices, ¿eh? Si tú tienes que hacer la reparación de 6 componentes y tienes que cambiarlos, siempre te va a salir más caro que no cambiar uno. 6 componentes, por muy baratos que sea cada componente, al final la suma de los 6
pues hace más que uno solo, ¿no? Pero claro, esto es con matices, porque claro, no siempre es así. El tema también de las pistas electrónicas impresas en la PCB. A menos componentes, mejor puedes imprimir las pistas en la placa. Y bueno, al final, pues eso. Al final hay que tener en cuenta que el problema que pudiera tener Neo Geo Plus es el mismo problema que hubieran tenido SNK en el pasado, en los 90, ya que las últimas placas, las dos últimas revisiones, fueron una implementación ASIC de lo que sería la placa original. También están hablando del tema de los procesos de fabricación y los estándares de calidad. A ver, yo puedo entender que la gente piense que los estándares de calidad eran más altos antes. Y sí que es cierto que el criterio era mejor, pero hay que tener en cuenta las limitaciones tecnológicas. Hay muchas cosas, muchos aparatos electrónicos de la época con los estándares de calidad súper altos, pero que cuando tú los abres te encuentras pegote de silicona para fijar los cables. A mí eso me parece una chapuza integral, tal cual. Pero claro, es mejor poner un pegote de silicona para sujetar una resistencia, un condensador y unos cables que no poner unos arneses y que tal, porque son más caros. Al final los estándares de calidad no eran los que la gente se piensa, y siempre lo digo, el plástico de la Neo Geo AES de la época era una mierda integral, una mierda como una catedral de grande. Entonces, claro, sí que es verdad que frente a las limitaciones tecnológicas de la época estaba el talento. Un desarrollador, un programador, un electrónico de la época, ingeniero, aun siendo conocedor de las limitaciones tecnológicas, pues bueno, las suplía un poco con su talento. Y aquí voy a hablar del tema de los monitores CRT, las teles de tubo domésticas y las teles de tubo profesionales. Los juegos antes se programaban teniendo en cuenta las limitaciones del formato donde se iba, del medio donde se iba a reproducir el juego. O sea, tú ponías el juego en una consola o en una recreativa y había en la recreativa un monitor Antarex Polo a lo mejor, y en la consola está la tele de tu casa, que normalmente no eran las mejores televisiones del mundo, la verdad. El que tenía una tele buena, pues joder, claro, es que antes los sueldos eran una mierda y la electrónica era carísima. Una televisión de antes valía un dineral. No todo el mundo se lo podía permitir. Era bastante más caro que una consola. Entonces, claro, cuando se programaba el juego se tenía en cuenta en el medio en el cual se iba a ver. Y se hacían una serie de fallos intencionados en el aspecto visual para que cuando tuvieras el juego en tu casa se viera perfecto, y vosotros cogéis un juego de los de antes, lo ponéis en una tele plana y aunque tengas un rescalador se ve fatal. Pues ya está. Entonces, claro, los procesos de fabricación de antes tenían muchas limitaciones. ¿Qué pasa? Que ahora con la estandarización de los procesos de fabricación y el avance tecnológico, pues no es necesario que un técnico sea tan bueno, o un programador o lo que sea tan bueno para obtener el mismo resultado o mejor. O sea, entonces ya no es necesario que una persona sea el mejor, el aristócrata técnico de su campo, porque la tecnología ayuda un montón. De hecho, los nuevos lenguajes de programación está hecho todo como por paquetes, para que un programador simplemente coge una librería de texturas o una librería de objetos modelados y es como es como el que pone un puzzle. Y antiguamente os tenías que hacer todo tú, cuando estaban lenguajes como el BASIC, el C, el C++, el C++, ensamblador, etc, 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 y otros muchos programas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que no hay que estar tan preocupado. Ahora voy a dar mi conclusión. Mi conclusión es la siguiente. Yo pienso que nos preocupamos demasiado.
en vez de disfrutar el momento. O sea, está bien tener una preocupación, pero está mal meter miedo con cuentos de asustar viejas, ni con el que viene el lobo. Se tiene conocimiento de que Neo Geo se conoce de pe a pa todos los aspectos del sistema. Se conoce mejor el sistema que cuando se creó. En el proyecto de Neo Geo Plus está metido Furtec y está Jotego. Furtec es especialista en ingeniería inversa, se conoce todas las placas y revisiones habidas y por haber, y todas las revisiones del sistema doméstico, tanto de MVS, todas las revisiones que hubieron, como de AES, todas las revisiones que hubieron, desde las placas NEC hasta las posteriores. Estas personas son genios, con un prestigio internacional. O sea, uno ha trabajado, creo que en Analog Devices y en Texas Instruments, en Japón. El otro es especialista, en ingeniería inversa, como ya he dicho antes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no estéis tan nerviosos y tan preocupados, porque al final, sí, cuando se implementó las placas primeras de MVS en las últimas revisiones con tecnología ASIC y no hubo ningún problema, ¿qué problema va a haber ahora? Ninguno. No va a haber ningún problema. Entonces, cuando algún creador de contenido de estos te empieza a meter miedo, lo que tienes que hacer es caso omiso y ver otro vídeo. Y si hay gente que utiliza esto de meterle miedo a la gente para asustarlos y para que esté preocupado, bastantes preocupaciones tenemos nosotros ya, como para tener que estar preocupado encima porque un tipo con un sombrero o otro digan que es que si la meten la pata no sé qué. A ver, ¿vosotros pensáis que no va a haber un control de calidad con la movida esta? ¿Vosotros pensáis que pueden tener 2 fallos? O sea, equivocarse 2 veces gente que están cansados de... O sea, que se conocen el sistema con los ojos cerrados. Que se puedan equivocar una vez a la hora de encapsular y de implementar todos los componentes de la Neo Geo en los chips. Mira, te lo puedo comprar. Y encima el presupuesto lo permite. Tienen presupuesto para un fallo. Pero que se equivoquen 2 veces, vamos, es lo mismo que te toque la lotería y te caiga un rayo y te lleven en avión a curarte y tengas un accidente. O sea, es tan improbable, es una probabilidad tan absurda de que te pase eso, como de que ellos se equivoquen a la hora de implementar toda la movida en los chips así que estos. Así que, en principio, estaros tranquilos todos, yo lo estoy, y a esperar a que salga la consola. Y nada, chavales, hasta aquí este vídeo.